con nervios, tensión e emoción. Así estaban os alumnos pontevedreses minutos antes de comezar os exames de selectividade, unha proba que define o seu futuro e que lle pode abrir ou pechar as portas á carreira que desexan facer. E unha vez rematadas as primeiras probas, o camiño comeza a definirse. El primer examen fue el de castellano. Bueno, a mí no me salió muy bien, pero espero aprobar, por lo menos sacar un 5 o un 6. Y el segundo fue el de historia, que acabamos de salir. Y bueno, también me salió bastante bien, espero sacar una buena nota, cerca del 8 o así. Lo que no esperaba es, en plan, las preguntas gramaticales. No me esperaba que salieran, bueno, algunas preguntas ahí que eran de componer oraciones y de decir qué tipo de palabra eran del texto, pero bueno, más o menos me sube resolver y nada. En lengua imaginábame a pregunta de literatura outra completamente distinta a que me fixeron. Fíxome moi contento, xa que era un dos temas que mellor levaba, así que perfecto. El mejor que me ha salido ha sido castellano, pero bueno, historia de España ha sido bastante fácil, pero como no lo llevaba tan preparado, pues bueno, pero malo será. No comprobé nada porque prefiero no agobiarme con eso y que sea lo que Dios quiera, la verdad. El sistema de las pegatinas y así, de no perderlas, bueno, un poco mal lo llevo, pero nada. Me gustaría estudiar química y necesito un 8, un 9 de media para entrar en Santiago, que es donde quiero ir, pero... Y nada, tengo una media ya de bachiller de 6,5 y bueno, yo creo que me da ben para ir a entrar. Eu economía, en Santiago é un 5,1 de nota de corte, pero non é por eso polo que vou, o sea, xa é de vocación. Eu se me dá nota enseñaría química en Santiago, un 9,2, pero a ver. Sí, filología inglesa en Santiago y necesito un 7, así que bueno, ni tan mal. Tras completar a primeira xornada, algúns con máis éxito que outros, os alumnos non abandonan os libros, porque teñen que prepararse para os seguintes. Latín. Pero bueno, como se me da bien y me gusta, pues todo depende del texto que caiga, que espero que haya suerte. Ahora me queda gallego, me queda inglés y mañana tengo matemáticas y el viernes historia del arte, filosofía y economía. Que bueno, me gusta, entonces espero que se me dé bien y me salgan bien. Pois mellor calquera dos de ciencias, as letras dánseme moi mal, pero polo xeral van ben, creo. De mañana aún non las empecé a preparar, así que... A xornada de mañá continuará cos exames da fase específica, con materias como matemáticas, latín ou física. Un último esforzo antes da celebración final.